Consejo Nacional Electoral para lo que es la sustitución que se refleja en pantalla, 72 horas claves, de las que ya nos quedan poco menos de 48 para definir finalmente esa pantalla para el próximo 28 de julio y por supuesto la expectativa, si bien se centra en lo que va a ser el tema de la plataforma unitaria, la mesa de la unidad, Manuel Rosales, las candidaturas que allí se tienen que modificar en este sentido, no se cierra la puerta a cualquier otro tipo de modificación. Todo eso lo vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, Indira Urbaneja. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto siempre estar contigo. Bueno, lo hablamos fuera de cámara, vamos a una cita ciega, parece. La oposición, un sector de oposición, yo le digo la oposición cipaya, ¿no? Porque es la oposición que obedece a intereses externos, no obedece a los intereses del país. La oposición cipaya esperó hasta última hora, como siempre, para decidir un camino y creo que lamentablemente un camino nuevamente equivocado. Hablábamos fuera de cámara que una cita ciega, la candidatura del señor Edmundo González es: vamos a salir, una cita donde tú vas a salir con un hombre o con una mujer, pero no sabes cómo, a qué huele, cómo habla, cómo se comporta, cómo se viste, cómo reacciona. Es un señor que, fíjate tú, desde el día que lo nombraron, desde el mismo viernes, hasta hoy no se le ha escuchado la voz. Habían su cuenta Twitter, que ya está tomada por el Comando de Comunicación y de Propaganda de María Corina Machado, pues anunciaron de que se iba a dirigir al país y no lo hizo. Fíjate tú que María Corina Machado, el irrespeto, ya de ahí se ve que es una candidatura completamente de laboratorio, una candidatura controlada, porque se pronuncia primero María Corina Machado que el señor Edmundo González. Eso tiene una lectura. Y la otra lectura es que tú ves el cambio, inmediatamente salieron a modificar redes sociales, todo como tal cual laboratorio. Pero yo ni siquiera me detengo allí. Yo me detengo en un hecho que yo creo que no debemos dejar pasar debajo de la mesa. O sea, este señor fue un hecho comunicacional público de que existía una carta de renuncia del señor Edmundo. Siempre se habló que era una candidatura de etapa. Por supuesto, entonces yo le pregunto al señor Omar Barbosa, yo le pregunto al señor Cartaya, yo le pregunto a los dirigentes de la Mesa de la Unidad, ¿dónde está la carta de renuncia del señor Edmundo González? Que ellos mismos lo habían dicho y están en las redes sociales y hay videos de entrevistas y hay un montón de pruebas comunicacionales donde ellos asumían de que había una carta de renuncia del señor Edmundo González. Carta de renuncia que quemaron el mismo viernes en la noche. Entonces, ¿por qué la molestia, Carlos? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué empiezas hablando de este tema y bombardeando de una vez las citas ciegas con el señor Edmundo González? ¿Por qué Indira Urbaneja no le da el beneficio de la duda? No, porque es que lo que siguen es apostando a un camino que no es electoral y no es democrático. Eso lo hizo María Corina Machado. María Corina Machado, lamentablemente, con ese amague que hubo con la candidatura de Enrique Márquez, lo que hicieron fue poner contra las cuerdas a Manuel Rosales, que era un candidato mucho más potable, mucho más preparado y que era un candidato que le servía más a ese sector de oposición para poder irle a dar la pelea al PSUV. ¿O le servía más al gobierno? Porque algunos decían que le servía más al gobierno. Bueno, pero es que venga acá, ese es el reduccionismo de la política. Resulta que ahora todo el que tenga un entendimiento democrático, constitucional y legal con el gobierno es un servir al gobierno. Bueno, yo quiero que me diga a mí, ¿quién puede gobernar este país? ¿Quién puede suceder al gobierno siendo enemigo del gobierno? Eso no existe. El gobierno jamás, en ninguna parte de la historia, un gobierno, y sobre todo un gobierno como este, tiene 25 años gobernando, que controla todos los poderes del Estado. Eso jamás se ha visto que le va a entregar a un enemigo, que le va a entregar a una persona con quien tiene serias diferencias. Que tampoco el tema se trata de que le entregue a un amigo. No, se trata de que le entregue a una persona con la que tiene un mínimo de entendimiento, porque si ganara alguien de oposición el 28 de julio, tiene todavía 6 meses para entenderse con el presidente y con el poder y el status quo actual. Si ganara alguien de oposición el 28 de julio, al otro día tiene que reunirse con el doctor Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, tiene que reunirse con el ministro Padrino López y tiene que seguir viendo a Diosdado Cabello, que es diputado y va a seguir siendo diputado hasta el año que viene. Entonces, ¿cómo tú planteas un proceso de ganar una elección siendo enemigo del sistema? Eso no existe. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez se imponen en la oposición cipaya, en la oposición entreguista, porque recordemos que hay otra oposición, que es la oposición moderada, que también tiene unos candidatos. Bueno, pero tienen unos candidatos ahí, yo estoy segura que ese número se va a reducir en las próximas horas, y yo estoy segura... ¿Hay posibilidades de eso? Que en las próximas 48 horas veamos de que esos 10, porque a lo mejor se resuelve el caso de estos dos, pero esos 10... No, nada más estoy segura
estoy trabajando en ello porque yo creo que a la oposición hay que ayudarla. Yo creo que la oposición tiene que presentarle, la oposición seria, la oposición democrática, no la oposición cipaya y entreguista. La oposición seria tiene que presentarle candidaturas más robustas y unas coaliciones mucho más fuertes al país para que tenga una variedad para decidir. Igual el pueblo va a decidir. El que quiere seguir apoyando la opción de la revolución, la opción del PSUV, la opción del chavismo, bueno, tienen a Nicolás Maduro. Pero el que no quiere votar por Nicolás Maduro tiene derecho y hay que entregarle la oportunidad de tener unas candidaturas mucho más robustas y mucho más coherentes. Entonces yo sí creo que ahí viene un reacomodo. Pero volviendo al punto de la señora María Corina, del señor Urrutia, González Urrutia, siguen entrampados y siguen burlándose del país porque el proyecto de ellos no es electoral. Nos toca hacer una pausa. También dentro de las posibilidades que hay en estas próximas horas está el que avance en el Tribunal Supremo de Justicia una sentencia que tenga que ver con el tema de la doble militancia, en el caso de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Esto cómo puede afectar el desarrollo por supuesto, de este panorama y cómo se va a definir el tarjetón? 7:20.